A ver, a ti no se te oye, ¿no? Y a mí sí. ¿Se me Es oye a ti. ahora? Hola, hola. A ver, que lo llevo con sí, se te oye Vale, ahora. pues ya está. Vale, voy a quitarme yo el sonido para no estar escuchándonos doble. Hola a todo el mundo, hemos venido al capítulo 7 de Mi Bolsillo. Marzo. Ni, Marzo. ni asiático, ni... La verdad es que ni marzo asiático ni nada de nada. Nos lanzamos muy de cabeza a otra cosa, que fue la idea de que el 8M teníamos que estar en la calle y ni Jenny ni yo podíamos estar en la calle por diversos motivos. Véase enfermedad y agotamiento, por lo menos hablo por mi parte y creo que Jenny fue exactamente igual. Así que decidimos que como no podíamos ir a la calle, pues el capítulo de marzo iba a ser entero de señoras. Sí. Señoras además que de alguna u otra forma las habían maltratado literariamente Y literal también. y literalmente y literaria y literalmente y que pues reivindicar un poco Sí. a esas figuras que además creo que de una u otra manera, no sé lo que opinarás tú, Jenny, a hombres y mujeres han pesado, o sea, han pesado, han estado ahí, porque curiosamente las que hemos elegido también han marcado mucho a los autores Sí, o sea, y a la yo no cultura sé en si lo has general. leído, pero en mi Sí, tema extra, porque me parece un melón. sí, 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 es un melón. Sí, porque además, claro, aquí siempre se juega mucho cuando tenemos un autor o una autora que hace un retelling o que coge un Mm, personaje anterior y le da una vuelta o cuenta su historia de manera distinta, lo que sea, con la perspectiva. Claro, o sea, no tenemos que ser tampoco inocentes y pensar que porque una señora escriba sobre una señora va a ser algo feminista y claro, transgresor y no sé qué, porque hay señoras que son más papitas que el papa. efectivamente. Y hay señores que hacen su trabajo y si intentan dar una vuelta y Mm. ver su... Incluso aunque estén condicionados por su propio Claro, contexto, pero que ahora intentan hablaremos como salir un porque poco de ahí y sí, demás. Entonces, sí, sí, claro, sí. es interesante ver, o sea, buscar primero entre todo lo que encontramos versiones que sí que son feministas y que se trabaja desde, pues, desde la igualdad, desde el recoger Mm, el testigo y darle una vuelta y ver a un personaje que puede ser Eva o Ave, como me explicaban en la carrera, y que no mm, es solamente es una cosa o la otra, se puede ser las dos, o mm. o sea, en una graduación, una escala distinta y demás. Y por eso hemos elegido Circe, Eso es, porque va un poco en esa línea. eso es. Hemos cogido Circe de Madeline Miller porque va en esa línea. Y bueno, antes de empezar sí que voy a hacer un pequeño aquí, Sí. una pequeña cosa vehemente, Como dice Wyoming, vete a la esquina de la mesa. efectivamente. Así que nada, empezamos con Claire North, Andrea Penalba, Laura Semaquilón, Arrate Hidalgo, Naikari Diosdado, Nicola Griffith, Celia Corral Vázquez, Ursula Caleguín. Y disculpadme si de alguna otra nos hemos dejado por el camino, pues esto es un poco homenaje también a todas las autoras, traductoras, editoras que han estado con nosotros, con nosotras, de hecho, en este podcast desde el programa 1. Tiene WhatsApp, que ya has dicho nosotros, y somos dos señoras. Claro, por eso he dicho, hello, Laura, nosotras. Claro, no, pero es que Eh, está tan. interiorizado, Claro, porque encima, por ejemplo, en nuestros trabajos tampoco podemos hacer ahí una apología vehemente. tampoco, o sea, por lo que sea ser profesor en Cartagena o, bueno, en el barrio de Carabanchel a lo mejor un poquito más, pero tampoco podemos hacer mucha apología. Claro, igual alumnos y alumnas sienta un poco regulinchi, entonces es como Sí, el alumnado. del alumnado. Entonces, en este caso, nosotras, pues agradecemos un montón la participación a todo lo que he dicho, autores, autoras, traductoras, editoras que han participado con nosotras. Esperamos poder tener a muchas más en lo que viene, a pesar de que el programa de hoy estemos nosotras solas, pero también necesitábamos un poco para nosotras. Y, y nada, dicho esto, pues lo que os decía, venimos solas para recordarlas a ella y también para recomendar a las que están por venir. No sabemos quiénes sois, pero sois bienvenidas y os buscaremos, no os preocupéis. Sí. ¿Nos explicas el título de este capítulo?
Ah, vale, es que claro, el título de este capítulo, pequeña cosa aquí, como esto es petit comité entre nosotras, normalmente el título del capítulo es el nombre del libro, ¿vale? Y una frase en latín. Y yo, pues es verdad que en mi momento creativo cogí una frase que no le he dicho a Jenny qué significa. O sea, A ella ver, la yo ha visto entiendo una frase, cosas. ha visto una frase en latín un poco Porque larga de lo que quiero. Yuyat, pero supongo que es ayudar. ¿O No, 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 no? pues ¿No? que no, es Wiwat, no Yuyat. you, Wiwat. Ahora te digo lo que Pero es. bueno, ejemplos sí, Lucretia también, o sea, hay cosas que sí, otras Hay que ya. cosas que sí. Pues, a ver, justo para explicarte la frase, tengo que explicar lo primero que quería contar hoy. Porque como bien ha dicho Jenny, vamos a hablar de Circe, de Madeleine Miller, pero antes quería hacer hincapié en otra figura que es mucho posterior a lo que sería Circe, Hmm. ¿vale? Eh, Desde la antigüedad la mujer ha tenido que luchar primero por quién es, o sea, cuál es su sitio en la sociedad, y segundo por su integridad en la sociedad, ¿vale? Yo decidí hacerme profe de latín y griego, aparte, como le contaba hoy a una alumna, porque saqué más en la EBAU, en la selectividad, en latín, que en filosofía, y dije, pues entonces va a ser latín, no filosofía. Pero por otra parte, porque me parecía muy curioso que teniendo en cuenta cómo era la sociedad romana, que era súper machista y todo esto, pues tuviera cosas tan interesantes como la posibilidad de divorcio por parte de la mujer, con unas condiciones hiper mega restrictivas, es decir, si una mujer quería divorciarse, las iba a pasar putas, pero oye, Existía, existía la existía. ley. Y, y también una sociedad tan machista que, sin embargo, establece la caída de la monarquía en la violación de una mujer, en lo imperdonable que es la violación de una mujer. Hmm. Entonces quería empezar hoy con la historia de Lucrecia, ¿vale? Rápidamente y sin enrollarme mucho, nos encontramos al final de la monarquía romana, ¿vale? Aproximadamente siglo IV, me estoy equivocando, siglo IV, siglo VI, el palito se me está moviendo, pero no pasa nada porque como esto no es una clase, estamos al final de la monarquía, los patricios están mosqueados porque el rey está siendo demasiado absolutista y su hijo, que se llama Tarquinio, bueno, el hijo de Tarquinio el Soberbio, cree que Roma es suya. O sea, es el típico chico prendo la noche, ¿sabes lo que te quiero Buah, decir? estoy entrando totalmente en segundo de bachillerato y porque a mí lo que me entraba fue el Aturbe Cóndita, ¿sabes? Y es como Claro, yo traduje la violación de Lucrecia. claro. Entonces, tenemos aquí al hijo de Tarquinio el Soberbio que dice, prendo la noche, Roma es mía, y se obsesiona con una señora que se llama Lucrecia, ¿vale? Lucrecia es un personaje muy importante porque es una matrona romana. O Más sea, la allá, primera MILF. la primera MILF, y es que esto es importante porque ¿qué era una matrona romana? Una matrona romana era la mujer perfecta para dos cosas. Para dar a luz romanos en buenas condiciones, es decir, era una señora con cadera, con sus pechos, es decir, se la adoraba cual Venus estatopígica porque iba a dar niños fuertes y sanotes, pero también tenía unas cualidades de saber estar, comportarse, pero era culta, educada, conocía, sabía latín, sabía griego, sabía cantar, sabía filosofía, es decir, no era una mujer solo para traer niños al mundo, sino una mujer que traía niños al mundo y los sabía educar muy, muy bien. Tanto es así que se sabe que algunas matronas romanas podían influir de cierta manera en el Senado a través de la influencia de su marido, ¿vale? Bueno, pues Lucrecia una noche está volviendo a su casa, como era una matrona romana, ella podía ir sin escolta por la calle, está volviendo a su casa y el hijo de Tarquinio Soberbio, que creía que Roma es suya, dice, ¡buah, chaval, mi oportunidad! Y viola a Lucrecia. Esto, curiosamente, nos lo cuenta Tito Livio, que no es un autor que se prodigue por amar a las mujeres. Ni hablar de señoras tampoco, porque luego no vuelve a aparecer mucha más. Luego no vuelve a aparecer muchas más señoras en su urbe condita. Pero sí que es verdad que si leemos el texto de Tito Livio, primero nos cuenta la violación de una manera, no es súper explícita, pero sí dejándonos claro que Lucrecia tiene heridas tanto internas como externas. Que las externas son muy jodidas para la época en la que estamos, que es en Roma, un desgarro vaginal en Roma, no sé yo, pero no sé cómo arreglarlo, pero que el orgullo y la ofensa que se le ha hecho a Lucrecia y por ende al pueblo romano es tan brutal que los patricios deciden que la monarquía se tiene que terminar. Y ya el detonante final de que la monarquía
tenga que terminar es que Lucrecia prefiere morir a seguir viviendo. Y eso que el marido, nos cuenta Tito Livio, habla con ella, no solo el marido, ciertos cónsules van a hablar con ella y le hacen ver que no ha sido culpa suya, que ya no tiene ninguna mancha sobre sí por lo que le ha hecho el otro, que los dioses la purificarán, etcétera, etcétera. Es decir, dentro del clave de la época, básicamente le están diciendo, no, o sea, tú eres la víctima, no O sea, tienes que... Que lo escuchen algunos jueces. Sí, la verdad es que algunos jueces que hacen algunas preguntas últimamente podían escuchar esto. Pero bueno, más allá de eso, Lucrecia dice la frase que titula el capítulo de hoy, que es que ninguna sea, ¿vale? Dice, y luego que ninguna mujer impúdica, mancillada, viva según el ejemplo de Lucrecia. Es decir, tal cosa me han hecho que ninguna mujer que esté en sus cabales puede vivir con lo que le han hecho. Lucrecia está ante fiebres, tiene una infección que se caga porque es que ya os digo que la ha destrozado y entonces ella, después de esta frase en la que dice en Roma ninguna mujer que haya sufrido la vergüenza que he sufrido yo podría vivir tranquila, se suicida, ¿vale? Esto que parece como, joder, que exagerado y tal, me ha parecido muy interesante porque, jolín, si nos vamos atrás a Grecia, que es de lo que vamos a hablar hoy con Circe, parece que la ofensa a la mujer es algo de lo que se tiene que encargar la mujer. ¿Qué es lo que hace Lucrecia? Y encima Lucrecia además sienta cátedra, dice, y si a ella otra que le pasa esto, no puede vivir. Que vale, es muy noble, muy romano, pero Muy romántico crea también. muy romántico, pero crea un peso sobre la figura de la mujer brutal. Y eso es lo que vamos a ver hoy, perdón, con Circe. Sí. En Circe, ¿vale? Como os decía, para llegar a Lucrecia necesitamos ejemplos de mujeres anteriores. Y cuidado, los ejemplos que tenemos de estas mujeres siempre son negativos, porque además son contados por hombres, ¿vale? Luego en las recomendaciones, que hay una que ha apuntado Jenny, os contaré una cosa curiosa que me pasó leyendo una de sus recomendaciones, porque curiosamente estos hombres dieron voz a las mujeres de una manera muy negativa y como se hizo así, hoy en día se está recuperando esas voces para poder dar una reflexión sobre, no, espérate, nos han dicho que la mujer actúa así, pero vamos a darle una vuelta, Sí. ¿vale? Incluso Tito Livio, ensalzando a Lucrecia, le hace decir la horrible frase o la tremenda frase de que ninguna mujer violada puede mantenerse con vida, tiene que suicidarse. Claro. Pequeño reminder de la movida que ha pasado con Lisístrata. Que, spoiler alert, si no lo sabéis. Una obra maravillosa por otra Sí, parte. perdón, es que Clar me ha escrito o Celia lleva meses saliendo en todos los programas o esto lleva sin cambiarse mucho. Y yo sí, efectivamente. La pobre Celia está haciendo reclamos sin serlo. Te queremos tanto que apareces en todos nuestros recordatorios. Eso, que la movida en Lisístrata es una obra de origen griego, escrita por un señor llamado Aristófanes, que es un señor muy misógino, que lo que hace es reírse, satirizar a las mujeres por intentar ser como hombres. En el caso de Lisístrata, porque hacen una huelga de sexo con los hombres para que dejen de pelearse espartanos y atenienses. Ahora se ha retomado eso como una obra feminista porque tiene mucho que decir y mucho interés en ese punto de pues tener el deseo sexual del hombre, ¿sabes? Como muchos elementos interesantes, pero que en su primigenio, o sea, en su momento primigenio era una sátira y una parodia brutal hacia las mujeres porque pero además, fíjate, dime. Perdón, dime. No, que además los actores eran siempre señores en Grecia. Entonces era poner a un señor haciendo de señorita, rollo como si fuera, dijéramos aquí, como a un hetero haciendo de persona homosexual con muchísima pluma para reírse de estos personajes. Pero lo curioso y lo gracioso, y por eso, o sea, aquí vengo a hacer apología de lo mío, claro. Por eso claro, es tan o sea, a mí me parece una maravilloso brutalidad Lisístrata. Claro, por eso es tan brutal la obra de Aristófanes, porque el gilipollas, con perdón, era un genio literario. Era un genio tan literario, tan grande, que su obra ha trascendido el tiempo y hemos llegado con otra lupa y le hemos jodido la obra. Pero la obra sigue funcionando y siendo buena. Sí. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando la vi con 16 años en Segóbriga, recomendadísimo que vayáis al teatro de Segóbriga. Ya no lo hacen.
Es solo Ya. arqueología. Ah, ¿lo han quitado ya? O sea, yo solo es parque arqueológico. Ay, pues qué Pero era rabia, brutal porque porque yo vi los persas. yo vi Lisístrata. O sea, tú figúrate, ver Lisístrata en el teatro de Segóbriga. Y yo lo vi, y tal y como lo hicieron los actores, para mí claramente no se estaban satirizando a la mujer. Era una obra feminista. Y escucha, que era cuando yo tenía 16 años. O sea, sí, 2006. Sí, sí. Que casi han pasado 20 años. Ay, qué vieja soy. Eh, Quiero decir que tampoco tuvo que venir nadie a decirme, no, es feminista en este caso. No, la obra era tan buena que Sí. se prestaba a cambiar la lupa. El problema está en que Circe, que es la de la que venimos a hablar hoy, no había Dios manera de verla con mejor lupa en la Odisea. No, porque te la ponen de bruja, Es una bruja, mala gente. eso es. Además, está engañando a Odiseo para que no se vaya con Penélope. A O través sea, de sus armas de mujer. armas de mujer, eso es. Nadie dice que Odiseo se tira follando con Circe, que tarda 20 años, pues 10 creo que son, Y luego, 8. con Calipso, me 8. refiero, que tampoco es la primera vez que Sí, no, no, o sea, para es en una playa y se que puede acostar con la señora que el hay por allí. pobrecito de Odiseo, ¿sabes? Ve una mujer y es que, buf, qué malas somos. O sea, es verdad que el personaje de Circe en la Odisea es deplorable. Claro, deplorable desde el punto de vista del que se nos pone, Claro. porque realmente es una señora que vienen a invadirle sus tierras unos señores llenos de mierda y sal de mar, con perdón, Que se llevan vienen, ya unos cuantos años ya dando vueltas por el mar, más aparte de la guerra de Troya, que están hombre, un claro, poquito asalvajados ya de por sí. claro, y te vienen aquí a comerte lo tuyo y tú dices, hombre, me vas a disculpar, pues no me da la gana de que te coman mis cosas. Entonces, es verdad que el personaje de Circe es muy maltratado. Y Madeline Miller, sin embargo, ha decidido, pues una cosa que curiosamente a los antiguos les gustaba mucho, que es, vamos a explorar dentro de la teogonía y vamos a intentar casar todos con todos, ¿no? Y dar una infancia Sí, como una a visión más general de Circe. la vida de Eso Circe, no es, que sea solamente como un trozo en una historia de otra eso persona. es. Y ahí es donde empezamos a meternos en el mundo de lo divino, que es por donde empieza lo mitológico, que es por donde empieza Madeline Miller, y nos cuenta un poco, pues, eso, que Helios, el dios del sol, el titán del sol, mejor dicho, se empareja, porque no se llega a casar. Bueno, sí, no, no está claro. Se empareja con una Nereida que se llama Perse. Ujú. De ahí vienen las Perseidas. De ahí vienen las Perseidas, de ahí viene Perses, el dios que estará en Persia. Sí. Y bueno, de ahí viene otra de las mujeres que esta sí que es para darla. Esta sí es para darla. Es que además es igual de hija de su madre Eso es. en Circe y En en Circe Ítaca, ¿eh? sí, y La cabrona. en Ítaca y bueno, en fin. Total, que eso, el dios del sol resulta que tiene dos hijos que son muy parecidos a él, que son Pasifae La y señora Pasiphae. Perses, y dos hijos que son no parecidos a Perses, sino otra cosa. Otra cosa que no terminan de entender, que son Circe Sí. y Eetes. El halcón y... Ay, se me ha olvidado el nombre de Circe. Espera. Ah, el halcón y el otro era el... Coño. ¿Cuál era el nombre de Eetes? No me Se me ha acuerdo. olvidado. Bueno, le dan el nombre de dos pájaros Sí. porque lo que tienen de Helios son los ojos, que son ambarinos, pero el resto ya parece más mortal que otra cosa, Sí. ¿vale? Y bueno, la vida de Circe se desarrolla en el mundo divino hasta Dédalo. Sí. Y ahí, en esta parte del mundo divino de Circe, ¿vale? Pues vamos a ver dos cosas. Uno, cómo es la relación con las mujeres y cómo es la relación con los hombres. Con las mujeres, pues la primera relación con su madre, que es Perse, es la típica relación de mi madre me ha tenido porque era lo que había que hacer. Porque Sí. si es por otro interés, Y a mí me recuerda mucho también a Diana, en ese mito, bueno, Diana Artemis, en ese mito de que primero nace ella y luego se encarga con la madre de parir y criar al hermano. No vaya a sí, ser que tenga vida e sí, infancia. sí, es verdad, porque a Circe le toca cuidar a su hermano Etes porque la madre decide ¿para qué? Que ya ha tenido sus Que hijos que ahora se va de marcha.
efectivamente, que ahora se va de marcha, que irse de marcha para esta señora era ver a quién se tiraba otra, se tiraba, o sea, era todo muy promiscuo por su parte. Luego la segunda relación que establece Circe es con Pasífae, una señora con ciertos problemas mentales que se ve que vienen derivados del padre Sí, en el libro, sí. en el libro, cosa que cuando lo he leído eh, he dicho, jolín, si es que esto está muy bien sacado, porque realmente nunca se llega a decir en ningún texto clásico, pero sí que se deja caer, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, esto es adelantarlo algo de mitad del libro, pero vamos, Pasífae es la famosa mujer de Minos, madre del Minotauro, que para quien no lo sepa, pues es madre del Minotauro porque le dice a Dédalo, el gran ingeniero de la antigüedad, que le haga una vaca de madera porque ¿Para meterse dentro? quiere meterse dentro y que un toro pues Se le la haga lo que empotre. le tiene que hacer. Eh, esta enfermedad de la zoofilia de Pasífae, por lo visto, viene del padre de Helios, que por lo visto, pues a las vacas del sol se las llama así porque efectivamente son del sol. Correcto. Entonces, bueno, el personaje de Pasífae es el personaje de la típica persona casi enamorada de su padre, no Sí, diría que tiene un complejo de Electra, pero sí se la ve muy afín al padre. sí. La típica persona que tiene obsesión por otro familiar, en este caso Pasífae es con su hermano Perse. Mm. Que también tiene una relación un poco cercana, Sí, efectivamente. que también recuerda un poco a la relación en Ítaca de Medea y su hermano. De Medea, sí, efectivamente. Luego, sí, sí, es que está todo, están viniendo todos los flashes, sí. Luego también es la típica hija que quiere cumplir con las aspiraciones de la madre, entonces ella consigue lo que no consiguió su madre, que es emparentarse con los olímpicos a Mm. través de Minos. Y Porque por Minos es hijo de tanto, Zeus. sí, porque Minos es hijo de Zeus, y por tanto la relación con Circe es de desprecio absoluto. Sí. Tanto es así que a Circe, perdón, Pasífae le dice que su voz es como un pájaro, y resulta que, pasado el tiempo, Circe descubre que tiene una voz normal, Sí. que todo eso ha sido vivir en el núcleo familiar sin que nadie la tratara de manera correcta, excepto Helios, en cierta medida. Pero porque es un señor, un narcisista, ¿no? Lo siguiente, Claro, que manipula como quiere. y que en tanto extensión suya por hija, pues algo de respeto había que tenerla, pero Sí. vamos. Después de Pasífae, bueno, tendríamos a su tía la Luna, que ahora mismo se me acaba de ir, que al Selene, ¿no? principio, Selene, eso es que se me ha ido, que al principio la cuida, pero cuando ve que no gana nada, pues la abandona. Y luego a su abuela, que otra vez se me ha vuelto a olvidar cómo es el nombre de su abuela, que le empieza a guiar en lo que luego será ella. No, Hécate no es. No, no sé, Kate, no me acuerdo ahora cómo era. Que luego le empieza a guiar en lo que será ella. Porque, señores, La abuela a mí me recuerda a la abuela de Bernarda Alba. Tiene ahí un a mí a punto la de de... Pocahontas. Tiene ahí un punto de estoy loca y hago lo que sale de las narices A y me la mí, suda todo. a la abuela Sauce de Pocahontas, no dice nada claro esa señora y la mete en un jardín a Circe que alucinas. Eh, y bueno, ya llegamos al punto clave que es Escila. Antes de meterme con Escila, Circe es una bruja en la Odisea, pero aquí es una maga, Claro. porque la palabra griega para denominar a Circe es maga, no bruja. Porque O todos hechicera, los ¿no? O hijos, algo así. Es como hechicera. hechicera, sí. O sea, me refiero que no es bruja, Sí, sino sería sí. como maga, A hechicera. ver, literalmente lo que dice el constructo griego es hacedora de fármacos, ¿vale? Sí, como de Que sería más parecido pociones. a hechicera, Sí. ¿vale? En la construcción, Sí, sí. ¿vale? Porque hechicera es la que hace hechizos. La cosa es que se descubre, bueno, la cosa es que esta muchacha se enamora de un mortal, cago en la leche, siempre pasa lo mismo, ¿vale? Y vamos a decir que es la relación con sus padres, o sea, la relación con los hombres había sido Helios, su padre, Su hermano pequeño. Perse, su hermano mayor, o sea, perdón, Sí, uno pero de sus hermanos pequeños, el amiguísimo de Pasífae, Sí.
que como era amiguísimo de Pasífae, pues estaba como una cabra, estaba como un cencerro. Luego va a vivir toda su vida levantando muertos, haciendo zombies. Y luego Eetes. Eetes, con el que había tenido una relación materno-filial bastante fuerte, pero que claro, la abandona porque crece. O sea, y es verdad que aquí Madeline Miller creo que lo hace muy bien, porque tú podrías sentir como como un rechazo hacia Eetes por abandonar a Circe, pues que realmente pasa lo que tiene que pasar. Claro. O sea, O sea, el hijo se hace mayor y abandona a la madre. Lo que pasa es que aquí no es la madre, es la hermana. claro, Y que luego también es un poco hijo de. Y que luego también es un poco hijo también de su padre. es un poco hijo de su padre. A ver, que también es verdad que siendo un hijo de los, vamos a decir, de los hijos malos, o sea, malos me refiero Sí. malogrados. O sea, están olímpicos titanes, que titanes son los malos, y luego Eso de estos es. titanes están los hijos buenos, que son Pasífae y Y Perses. Perse y los malos que son Circe y Etes. Pues Etes es verdad que dentro de ser un hijo malo, cuando ve la oportunidad de que le reconozcan, pues dice, oye, voy a mejorar mi calidad de vida. Entonces, bueno, es verdad que ahí abandona un poco a Circe, pero yo creo que tiene un poco de premonición lo de Sí, Etes, sí, porque realmente Circe tenía que estar sola. sí. Total, que como esta muchacha pues ha tenido una mala experiencia con su padre, un abandono por parte de su hermano, con toda franqueza, pues coge y dice, ay, pues me voy a ir a una isla sola porque no aguanto más y ahí va este marinero tan guapo. Y aparece Glauco. A mí, o sea, durante toda esta parte y la siguiente, yo era Hades en Hércules diciendo, ¡es un hombre! ¡Es un hombre! Es ¡Por un hombre. favor! Sí, 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 sí. Sí, porque se enamora de un señor, porque es un señor y porque la trata medianamente bien. O sea, es lo típico de, bueno, salgo de una relación de maltrato y este señor no me pega. Como, está mejor, pero igual tampoco es lo mejor del... O sea, tampoco es la mejor opción. A lo mejor no es la mejor opción, efectivamente. A lo mejor no es la mejor opción. De hecho, una vez que te pones a ver. Bueno, a ver, yo la primera vez que me leí la novela, porque claro, esta es la segunda que he releído para esto. La primera vez que me leí la novela, yo quise tener esperanza, ¿eh? Sí. Por un momento decía, si es que se la van a comer, pero bueno, de alguna manera, seguro, seguro, seguro que sale bien, Claro, ¿vale? ya cuando se muera de viejo, pues ya seguirá su vida y ya está. Claro, o sea, y como además, justo antes, creo recordar que en el libro hablan del marido de la Aurora. Sí. Dije, bueno, pues mira, están hablando de una relación positiva entre mortal y diosa, tal. Pero es verdad que esta segunda vez se le veía venir a la legua. O sea, cuando lo he leído he dicho, si es que este cabrón se le veía desde el principio. Este cabrón. Sí, es que no tiene otro nombre, te lo digo de verdad. Es que Sí, solo no, puedo decir pero me ha este hecho gracia cabrón. porque es como esperanza que este cabrón se veía venir de lejos. Sí, 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 sí. Entonces es verdad que, bueno, pues lo que pasa es básicamente que Circe pues cae enamorada del primer muchachín que le dice, ay, hola, ¿cómo molas? ¿Vale? Porque también te digo, Glauco no le dice más. No, O no, sea, no. Estas son movidas Glauco suyas que... tampoco regala los oídos. O No, sea, o sea, se acuestan y estaban bien y todas estas cosas, bueno, pero... no llegan a acostarse. Acuérdate que la Ah, es abuela le verdad, es dice, por verdad. favor, lo único que quiero es que no te acuestes con él. Es verdad, es verdad, es Y verdad. ella espera que, bueno, básicamente el muchachín llega y le dice, ¡ay, eres una diosa, debería adorársete como esto! Y ella dice, ¡oh, Dios mío, un mortal que me quiere, quiero que seas un dios! Y yo, esto es un error. Vale, ahí es donde esto es importante, más allá de que Glauco sea un gilipollas, porque Circe se convertirá, o a partir de esto será lo que conocemos ya como Circe, que es la maga, ¿vale? La hechicera. ¿Por qué? Pues porque descubre que con determinadas flores, pues se puede convertir a los humanos en dioses. La cuestión es que, bueno, una vez que se convierte en dios, pues Pues no era el señor que Circe se imaginaba. correcto. Era un señor, pues cómo deciros, pues era un señor que al final estaba hasta las narices de trabajar, le dieron la jubilación anticipada y decidió que Que se ese iba era de su inserso. momento. Eso es. Que ese era su momento. Total, que bueno, decide no.
dentro de que él es un dios que acaba de llegar nuevo, pero que tiene cierto interés porque, joder, era un mortal antes, nos puede contar cómo hacían caca, ¿sabes? Claro. O sea, así de cutre los dioses, ¿eh? Pues decide que va a aprovechar su momento, que tiene que conservar su estatus en lo que sería en dentro del mundo de los titanes, cosa que tiene sentido también por él. O sea, yo digo que es un gilipollas, pero tan gilipollas no es. O sea, no es tonto. No, tonto no es. O sea, vamos a decir las cosas como son. Y bueno, y entonces lo que decide es elegir a una buena ninfa para ya lo que sería Asentarse. asentarse, eso es, en este mundo. Y elige a la estupenda y maravillosa Escila, que no sé si os sonará. Caribdis, Escila. Unas islas ahí en medio del mar Mediterráneo. Era Sicilia y la Bota o algo así, ¿no? Sí, creo que sí. Siempre me olvido. De hecho, tenía un mapa de geografía mitológica y no sé dónde lo tengo. Era bastante curioso. Pues sí, Escila, esa cosa cavernosa que hay, por lo visto, en el mar Mediterráneo, que para quien no se haya leído la Odisea o no se acuerde, básicamente cada vez que pasaba un barco, pues se tragaba a los marineros. Era como una especie, según el libro que leas, eso, una jauría de perros, o aquí Madeleine Miller lo ha descrito como un kraken Sí. de 8 tentáculos Sí, porque es con... el que sale, o sea, no es el del agua, sino es el Sí, que sí, sí, sale a sí, por sí, los... es el que sale. En la antigüedad se decía que era una jauría de perros, como una pelota de perros Claro. que había ahí en una cueva, y aquí lo describen como un kraken con 6 cabezas de perro. Sí, yo creo que también lo hace un poco pensando en Medusa. Puede ser, puede ser. La verdad es que En esas serpientes, esa... sí, es un poco, la verdad que curioso, ¿vale? Porque yo creo que no nos queda claro o no somos capaces de imaginar lo que sería Escila. Yo creo que también es un poco la pretensión en la antigüedad, ¿no? Que era tan horrible y terrible el asunto que pues te hacen que intentes imaginar algo imposible de Sí, imaginar, ¿no? Y básicamente, pues esta Escila es esa Escila. O claro. sea, Y Circe está muy enfadada. Circe está muy enfadada porque Glauco quiere casarse con Escila. Y Circe comete el error de toda señora que todavía no ha pasado su proceso de De convertirse en reconstrucción, feminista y sí, decide culpar no al señor que la ha dejado de lado, sino a la señora que no tiene ningún tipo de culpa en ese momento. sí. Bueno, aunque sea muy gilipollas, hay Claro, que decirlo, me porque refiero que no muy tiene culpa gilipollas. de que el señor haya decidido pasar de su cara. Efectivamente, O sea, tiene sus cosas, pero no es en concreto. exacto. Entonces, bueno, Circe, descubriendo el uso de los fármacos, es decir, de los Sí, como las fármacos, pociones, de los ¿vale? fármacos. Eso es, que para que os hagáis una idea, en griego fármaco es tanto el veneno como el antídoto, ¿vale? Es decir, es el uso de plantas para alterar de alguna manera el cuerpo Guau, humano. no sabía eso, pero ahora tiene mucho. Ahora es más guay el final. Claro, ¿vale? O sea, es curioso, pero en griego los fármacos son simplemente algo que sale de la naturaleza que altera tu cuerpo. Puede ser en positivo, un veneno, o puede ser o sea, puede ser en negativo. Oye, yo en positivo, un veneno, estoy bien, ¿eh? Puede ser en negativo, un veneno, o puede ser en positivo, la cura a algo, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, ella descubre que sabe utilizarlos y porque ya los ha utilizado con Glauco para que se haga un dios, y entonces decide que la estupenda, imaginaos, ninfa, su laguna, ya ahí flipándose, ah, me peino y no sé qué, bueno, pues llena la laguna con el fármaco que dice revela el verdadero ser de los seres, ¿vale? Y bueno, pues Escila se va a bañar y Se convierte en lo que se convierte. se convierte en lo que se convierte. La cuestión es que Circe, y esto no lo hemos dicho yo, o por lo menos no he dicho yo aposta, Circe tiene una concepción de la moral muy interesante, ¿vale? Porque su concepción, o sea, no tiene una concepción moral, tiene una concepción de integridad, Sí. ¿vale? Circe actúa por integridad, ¿vale? Lo que ella considera que es, no habla ni de justo ni de bueno, sino habla de lo que tiene que ser, Sí. ¿vale? Es lo que le hace a ella dar el siguiente paso. Esto se debe a que conoce a Prometeo,
que Que no cuando sepa estaba quién es todavía en casa de su padre, cuando Dios. vivía con su padre, con Helios y con Perse, conoce a Prometeo, ¿vale? Porque es cuando pasa el famoso encadenamiento de Prometeo por dar el fuego a los mortales. Ella tiene ahí un proceso interior bastante interesante porque es como, si tú eres un dios profético y sabías que te iba a pasar esto, ¿por qué aún así has decidido ayudar a los demás a tu propia costa, ¿no? Y ya no ayudar a los demás, porque no ayuda a titanes o a dioses, ayuda a seres que son inferiores. Sí. Cuando le pregunta a ella a Prometeo que cómo está, él le dice, pensad que le han pegado azotes. Un gato aparecido por detrás, creo. Joder, otra vez, perdón. Hola, Nico. A él le pegan azotes para castigarle antes de encadenarle al Cáucaso. Y entonces ella le pregunta, cuando está tirada en el suelo, desangrándose, que si va a estar bien. Y él le dice que va a estar lo mejor que pueda. Ella a eso no lo entiende, no entiende por qué un dios que a priori es inmortal, no tiene por qué sufrir dolor, decide sufrirlo. Y entonces crea una idea de integridad de por qué es así. Y entonces toda la novela, Es ella se dedica a buscando qué descubrir, es ella. eso es, se dedica a descubrir qué es ella. Ya sabe que Prometeo es un dios que ha decidido que a pesar de que sabía que le iban a azotar, iba a rebelarse contra el designio de Zeus. Y ella dice, ¿y yo qué soy? Yo soy alguien que se va a rebelar contra el designio de mi padre. Y con Escila lo intenta. De tal manera que se planta delante de su padre Helios y le dice, oye, que lo de Escila lo he hecho yo. Y yo aquí me puse muy nerviosa, de hecho lo tengo súper apuntado porque el padre le niega la mayor. Sí. El padre dice que no lo ha hecho ella. O sea, de esto, joder. Gaslighting de manual. Sí, sí, sí. O sea, tal cual llega y dice, padre, yo he cogido tal flor, la he espachurrado, la he echado en la laguna de Escila y he provocado que se convierta en esto. Y también lo he hecho con Glauco. No, no es verdad. Y ya está, es que no hay ningún tipo de... Ella vuelve a insistir, no, no es verdad. Etes, que sabe que es cierto, no sale en su defensa, ¿No le aunque viene luego bien? veremos, eso es, a él le viene bien, pero luego veremos que no sale en su defensa precisamente porque quieren que crea que no ha sido ella. Así que Zeus, que se entera de todo esto porque está en todas partes, pues decide determinar. Esto me recordaba un poco al Señor de los Anillos. De cuando van los hobbits al concilio Ent y Sí. determinan que si son hobbits o no son hobbits, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido. Zeus y Helios se reúnen para ver si son magos o no. Y tú, Olegui, o sea, ¿cómo te lo digo? Perse está levantando muertos en Persia. Pasifae está haciendo cositas raras en Creta. Y Etes está haciendo árboles de leche. No sé, o sea, piénsalo por un momento. Pero bueno, quedan para esta estupidez de ver si son magos o no. Deciden que sí y deciden que todos los hijos pueden vivir tranquilamente, excepto Circe, porque Circe ha asumido que ella es una maga. ¡Tócate los cojones! O sea, después de que tu padre te diga, no lo has hecho tú, no que va, no no sé qué, pumba. Claro, pero esa es igual me la estoy, o sea, me estoy fumando algo, Mm, pero es que me acaba de dar así el golpe. O sea, a mí me parece eh, o sea, que mientras que no lo, o sea, lo típico de cuando te lo eres pero no mucho, o sea, me refiero a puedes ser gay, pero en tu casa, no de puertas hacia afuera. sí, claro, O sí, sea, sí, sí, puedes sí. una vez que tú decides, no, mira, yo quiero hacer esto y voy a hacer esto. O sea, una vez que la autoridad quiere pasar a ser algo como tal y no ser Sí, otra cosa, es cuando te castigan. sí, O sea, es el sí. No, castigo por rebelarte. Pero por rebelarte claro. como, o sea, como tú eres. No Sí, sí, rebelarte sí, sí. contra alguien, sino Sí, rebelar de abrir los ojos. correcto. Y bueno, Circe se queda un poco con cara de what the fuck, padre, que me estás contando, ¿sabes? Pero aquí yo no sé por qué quiero salvar al personaje de Helios todo el rato, ¿vale? O sea, no sé por qué. O sea, creo que como dentro del mundo de mierda que ha tenido Circe de pequeña, es el único que, por la Por un razón que sea, momento, sí. la ha tratado de alguna manera. Bueno, al final lo que se decide es que la destierran a la isla de Ea, que me gusta porque es que es Eetes, Ea. La destierran a la isla de Ea
y básicamente le dicen que no pueden tener contacto con ningún titán. Ella. Bueno, o sea, con nadie, Sí. ¿vale? La destierran a Pero, la o sea, yo creo soledad. que le viene. O sea, yo creo que ahí le doy un punto de razón y que Helios sabe que es lo que necesita Saber qué es ella. lo que necesita su hija y además cuando tú llegas a la isla y de repente ves que tiene todas las comodidades Claro, que dices tiene en el tú. palacio. O sea, a mí hay una cosa, o sea, esto se ve que soy una persona proletaria, pero a mí el hecho de que ella entre de la calle y el polvo no traspase su puerta, que lleve los pies sucios y la suciedad desaparezca de sus pies Por cuando favor, pisa que me su pongan eso casa, en el marco de la puerta de la es entrada. como, hostia, tío, chapó por Helios, ¿sabes? O sea, sí, sí, te destierra al mundo de los mortales, pero no mucho, Así es ¿sabes como lo se que te sabe que quiero lo ha escrito decir? una señora. Bueno, efectivamente, porque es la única que podía pensar qué pasa, le va a tocar barrer la casa, ¿no? Entonces, bueno, destierrada en la isla de Ea, ya la historia se acelera porque cabe decir una cosa, estamos hablando mucho del mito, la mujer y todo esto, Es muy pero, lento. hostia, el inicio es lentísimo. Y además, hacerte. O sea, es algo de lo que no hemos hablado, pero que me parece una parte intrínseca de la novela, que es la voz de Circe, que es Mm, es muy, muy distinta a cualquier otra cosa que yo haya mm, leído. O sea, es muy, muy rara. Porque es arcaica, pero no mm, lenta, pero o sea, tiene como una voz narrativa muy diferente a lo habitual. Entonces, claro, al principio es una niña, durante muchos siglos y mm, milenios. Entonces, mm, claro, la narración es muy lenta porque aparte de contarte todas estas cosas, es que ella mm, te está contando como una niña, te está contando, pues me fui mm. y me escapé y me escondí, y fui a ver al del hígado y no sé Sí, qué. Entonces, como que te lo va contando todo Pinocchio. como muy niña y conforme va pasando el tiempo, va madurando un poco esa voz narrativa, pero Sí, siempre es como muy de lejos. O sea, a mí me resulta mm, siempre como muy ajena, pero me gusta mucho porque es justamente una diosa. Entonces, claro, claro. es normal que su voz narrativa te suene ajena, ya no te suene cercana. Sí, sí, Y y me parece uno ajena, de los puntos más, o sea, más o brutales de sea, la novela. ajena y atemporal. Sí, Curiosamente, es muy difícil marcar el tiempo. De hecho, tú vas leyendo la novela y hasta que no llega Glauco, que le dice es imposible que tú estuvieras allí porque eso pasó hace miles de años, tú no te das cuenta del tiempo real que ha pasado claro, en la narración. Y es sí, es el inicio de una voz, o sea, es una voz muy atemporal, muy poética, muy lírica, porque al final te está contando cosas que están entre el onirismo sí. y tal. Y es verdad que al principio tarda mucho. Pero cuando baja al reino de los mortales, a la isla de Ea, Y luego ya se, tenemos régimen temporal porque aparece gente por la isla, entonces ya sabemos cosas. y nos va contando cómo su padre va pasando con el Claro. carro, ya la narración se acelera y llegamos pues al personaje, a uno de los personajes que a mí más me gusta de esta novela, que es Hermes. Uy, me encanta. Es O sea, cojonudo. este Hermes me encanta. Es un Hermes, para que os hagáis una idea, más parecido al de Hércules de Disney, Sí. aunque parezca mentira. Presumimos que es más guapo que el mico este azul, ¿no? De Disney, pero es el dios representado como como te decía la mitología, que era rápido, vacilón, sarcástico, no sabes si te está mintiendo, todo va muy rápido y se hace amante de Circe, es el primer amante de Circe. Y creo que el que mejor la trata. Y el que mejor la trata sin ninguna duda, porque aunque juega con ella, pero Circe también juega con él. Por Sí, ejemplo, estoy pensando en el momento que le dice, se acerca un barco. ¿Y quién viene? Ah, pues me tendrás que dar algo. Ah, pues te veo esta noche. Y se pira, ¿no? O claro. sea, Circe también entra en ese juego vacilón Sí, y le da con mucha Hermes. vida a Circe, que estaba Eso muy, es, muy opacada, muy gris, le da mucha eso vida. es. Y luego también te introduce el personaje, o sea, te introduce a Odiseo. Realmente, Hermes te introduce a Odiseo. Sí, Porque se sí. descubre, que yo no lo sabía, la verdad, Ah, sí, es el hijo. que es el hijo de Bueno, Hermes. es familiar de Hermes, sí. Sí. Eh, y es como un poco lo que luego vas a encontrarte con Odiseo, solo que de mejor manera. O sea, me refiero, menos manipulador en un sentido. Sí, sí, porque para que os hagáis una idea, los que no lo sepáis, la genealogía de Odiseo es su padre es. Me está saliendo Anquises y ese es el de Eneas. Fuck. Es un señor que está ahí No, en no, no, no. Ítaca. Yo lo siento porque es que esto. O sea, una cosa es que se me olvide lo que se me ha olvidado antes, que fijaos cómo se me ha olvidado, que ya no me acuerdo. El de Y otra Selene. que se me olvide el nombre del padre de Odiseo, que no puede ser porque yo me lo sé. O sea, quiero decir. Además, que es que se habla mucho. Anticlea era. La madre. Laertes, pones, Laertes, Sí, Laertes. Vale, Laertes es hijo de Hermes, ¿vale? sí. Entonces,
Eh, por cierto, en la mitología siempre se salta una generación Sí. los atributos del dios, ¿vale? Entonces, Laertes es un señor normal, un mortal anodino. Bueno, excepto en Hércules, pero sí, pero en el resto Bueno, sí es a ver, como... pero Laertes, miento, es un mortal anodino, no, es un héroe porque al final es el hijo de un Sí. dios y en su época de juventud sí que es verdad que el tío Hizo como sus cosas, pero no hizo es... sus cosas, pero no es el paradigma de su padre. Sí, Sin embargo, el nieto, que es Odiseo, sí lo es el es. paradigma de Hermes, ¿vale? Si Hermes es el dios de los ladrones, pues sabemos que Odiseo va a intentar siempre ahí la teretilla, la esta, Claro. con el caballo de Troya y bueno, él mismo para no ir a Troya. Para no ir a Troya, él finge que está loco Sí, sí. y le dice a Aquiles, si estás loco, pues ya verá, porque se pone a a arar un campo con sal, que eso es de estar gilipollas porque te estás cargando el campo para siempre. Y entonces dice Aquiles, sí, 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 bueno, vamos a poner al niño delante, a Telémaco. Y entonces él dice, hostia, no, mi hijo no. Entonces, pues le pillan que no está loco. Entonces, bueno, es un personaje que se quiere librar de tener que ir a Troya, es un personaje que hace el caballo de Troya, Es un luego, personaje que es muy... O sea, realmente no es inteligente. Lo que le dice, o sea, lo que dice la Odisea no es que sea inteligente. Es que es muy ingenioso. eso es. Que no es lo mismo. No es lo mismo, porque además el ingenio de él viene auspiciado por Minerva, o sea, por Atenea, que por lo que sea, pues tiene ahí un crash con él Me gusta mucho cómo importante. tratan el crash aquí. Sí, sí, la verdad es que... Entonces, bueno, es verdad que su padre no le ayuda a una mierda, todo hay que decirlo. Para ser hijo de Hermes, Hermes no le hace nada excepto con Circe, que sí que le ayudará. Sí. Aunque en Madeline veremos que a lo mejor le ayuda porque está harto de que le ocupen la cama, no por otra cosa. Pero sí, o sea, a mí me parece que, aparte de que Hermes es un poco el primer amante, el que la enseña, Mm, y es un poco también el, el mar tranquilo antes de la tormenta que va a ser sí, que va Ulises. a ser Y entonces vamos a Ulises. ver a Hermes y a Ulises como dos caras de la misma moneda, solo Mm, que Hermes es mucho más... quizá también porque no ha pasado los 20 años dando vueltas por las movidas. Es mucho más sincero, o sea, siendo el dios de los engaños, es como mucho más honrado que Ulises en el sentido de que las cosas se las dice. mm, No tiene como mucho más, no tiene mucho más misterio. O sea, él juega con ella y los dos se divierten y son como muy ingeniosos los dos, que luego también se verá con Odiseo, pero sí. no hay una segunda vuelta. No, No, no hay una no hay segunda vuelta. O un... sea, aunque al principio parece joder, se me ha que ido, que Hermes. Hermes va allí con doble intención, como para sacar información, como tal. Realmente no es así, en ningún momento vemos O sea, que igual al principio esto... sí, pero luego le cae bien de verdad, o sea, de manera Sí, pero es que ni real. siquiera, porque al principio va a decir, hola, ¿qué tal? O sea, como mucho, ¿qué le va a contar al resto de titanes? Oye, mira, se ha adaptado bien a la isla y ahora tiene una leona de mascota y habla con los cerdos. Bueno, lo que dice, es que esto lo comenta la propia Circe, de hecho. Sí, Dice, bueno, ¿qué va a decirles? ¿Que tengo una leona y que hablo con los cerdos? Pues es que es verdad, ¿sabes? Y a partir de ahí confía en él, porque realmente no puede haber doblez en lo sí. que hace Hermes. Antes de que llegue Odiseo, curiosamente aparece Dédalo, y es el segundo punto de inflexión donde nosotros vamos a conocer realmente los poderes de Circe. Todo esto se cuece para que cuando llegue Odiseo entendamos realmente qué poder tiene y cuál llega a aplicar, Claro. ¿vale? Bueno, como decíamos antes, Pasífae tiene una serie de instintos un poco extraños ¿Tiene un hijo? y va a parir al Minotauro que por lo que sea pues tiene cabeza de toro y eso por lo que sea, por el sitio por el que tiene que salir, No sale. no sale. Y llama a su hermana Circe. Pide un indulto a Helios para que pueda ir a verla y La trata como el culo. la trata Once como el again. culo. Efectivamente, tortura a mortales porque una de las características de Circe, precisamente un poco a raíz de lo de Prometeo, es que Circe sufre por los mortales. O sea, Sí, no le parece que la muerte es lo peor que le puede pasar a nadie. O sea, el no volver a ver, curiosamente, no es la muerte propia la que les hace sufrir a los mortales. Creo que esto lo entiende muy bien, lo explica sí. muy bien Madeleine Miller. O sea, a ti no te asusta tu muerte, Te asusta porque tú no sabes que volver cuando a tú te hacer... mueras, claro, cuando tú te mueras, ya está. Pero asusta la muerte de los demás, que es lo que le pasa a ella. Si Glauco se muere,
yo no le voy a volver a ver. Y, y entonces, bueno, pues la hija de puta de Pasífae, ya por lo pronto, pues les manda a pasar por Escila para que mueran unos cuantos mortales, ¿sabes? Porque ella es así. Sí. Y ahí sí le ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Perdón. Sí, se ha visto una mano. Era mi padre, perdón. Sí, sí, o sea, lo hace a propósito todo completamente para joder a su hermana. Sí, O sea, sí, sí, le sí. pide ayuda a la hermana, pero la Efectivamente, tortura psicológicamente. La tortura psicológicamente. También te digo, los hermanos son un poco así a veces, ¿eh? O sea, no seré yo la que empiece aquí a meter mierda, pero son un poco así. Bueno, total, que con Dédalo y con esto de Pasífae descubrimos los verdaderos poderes de Circe, que son bastante potentes, porque ya no solo es que ella sepa hacer fármacos, sino que además en todo el tiempo que ha estado sola ha aprendido qué tiene que pedir, qué tiene que entonar, cómo tiene que cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelve a Ea y aparece la estrella, que es Odiseo. Pero previamente ha pasado lo de convertir a gente en cerdito. Bueno, sí, a ver, claro, llega Odiseo porque sí. No, pero me refiero que hay una violación primera Sí, de esto que no hemos mencionado, pero que es antes. sí, 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 es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, claro, pero para que estos lleguen, tiene que llegar él. Claro, sí, sí. Sí, vale. Entonces Pero, llega pero, pero Odiseo. me refiero que es antes de Odiseo y de su gente, la ¿Ah, violación. sí? Sí, hay una primera violación previa. Se me ha ido la olla. Se me ha ido a mí la olla. Vamos, a ver, creo que sí. Escúchame, que se me puede haber ido la olla. Pero el caso es que hay un momento en el que Circe todavía es como muy inocente de pensar en la gente de manera como muy sin dobleces. Y entonces, claro, llega una gente, unos piratas, no sé qué, sí, porque son piratas, no son los de... Son piratas. Llegan unos piratas y tal y le piden ayuda. Y claro, hay una cosa muy fundamental en la cultura griega que es Que es la la hospitalidad. hospitalidad y ser anfitrión. Jeje. Chiste fácil de embarazos y Zeus. Gran comedia de Anfitrión. Plauto. Gran comedia de Plauto. Y gran padre de Hércules en Disney también, Sí. pobrecillo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ella sí que siente como que hay algo en el ambiente que no va bien, pero Sí. ella como buena diosa les deja entrar en su palacio, les da de comer. Buena diosa filo mortal. Sí, no, claro. Claro, a todo esto su isla es un... Ea. Sí, Ea. La voy a decir todo el rato, no te preocupes, es que me hace mucha gracia el nombre. Su isla Ea es una residencia para ninfas aburridas. Sí, para ninfas que, bueno, pues que de una u otra manera han decidido que la vida que llevaban No le molaba. no les ha terminado de molar. Cosa curiosa, porque, fijaos, chicas, me pongo seria. Hasta que una no da un paso, otra no es capaz de darlo. Es decir, estas ninfas aburridas jamás se les hubiera ocurrido irse de sus ambientes si Circe no hubiera salido de esos ambientes. Así que hay que dar el paso de lo que sea, y aunque sea pequeño, hay que darlo. Porque hasta que alguien no te enseña Que es un que camino que puedes puedes recorrer. hacerlo, eso es, no lo haces. Desgraciadamente no lo haces. O eres muy inconsciente para hacerlo sin que nadie lo haya hecho antes, ¿vale? O estás en una situación límite, que es lo que le pasa a Circe, que la pone en una situación límite, ¿vale? O no somos capaces, pero que es normal. O sea, Sí, al sí. final el ser humano no se lanza a explorar porque sí, ¿vale? Hay que estar como una puñetera cabra para explorar porque sí. Y estas ninfas no hubieran salido de sus, pues eso, de sus lugares y no hubieran reconocido ese aburrimiento si Circe no hubiera creado, pues, coño, su propio Espacio. espacio, que por cierto es cojonudo. O sea, Sí. ella te cuenta cómo es el espacio. Es una O sea, ojalá yo, ¿eh? Ojalá yo sacase, ¿Dónde está efectivamente. ella? Que vayamos. Sí, 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 para echarle un vistacito, porque joder, como la isla. Claro, entonces Entonces, la movida es que ella sí que le dice a la gente, a la resto de ninfas que se escondan por allí, que no salgan, que se quedará ella en plan como diosa y tal. Y porque además como que se hace su propio trono y tal. sí, Y entonces
va viendo que conforme le va dando alcohol a los piratas, cada vez se vuelven más agresivos y denotan más la intención que tienen, que es una señora griega en una isla sola, significa pasárselo bien una noche. Y robarla, desde O luego. sea, robar, porque, o sea, como no hay ningún señor en esa isla, su plan es robar y violarla. Porque si Ujú. no, porque si fuera una mujer de bien, tendría un marido que la cuidara. Efectivamente. O sea, tal cual escrito está ahí, me refiero, no. Sí. O sea, está así escrito que se da cuenta ella. O sea, ella en su tren de pensamiento dice, claro, es que esto pasa por esto, por esto y por esto. A partir de ese momento, siempre le dirá que que es una diosa, para empezar, porque aquí no lo dice, y que Ujú. luego que su padre es Helios y todo el rollo para que haya detrás una estirpe de señores que las vengarían en el caso de que le sucediera algo. Entonces, Exacto. la violan y creo que el primer señor, o sea, solo la viola un señor, como el jefe pirata, Sí. y lo pasa muy mal, pero en todo momento esa violación está descrita de manera muy poética, digamos, no Sí. es... O sea, es una violación y se nota, pero no es una cosa oscura, agresiva. Es como Sí, muy poético todo no. el tiempo que tú sabes que te está desgarrando Sí, el pero no alma se, y tal, pero es pero no se, muy... no se recrea en. No, entonces a partir de ahí se da cuenta de que no todo el mundo es No todos los mortales. todos los mortales son como ella le gustaría que fueran. Efectivamente, porque ella ya sabía desde un principio que los dioses, Pues no. pues no lo eran. Pero ella creía que si Prometeo había sufrido lo que había llegado a sufrir por ellos, los mortales no serían así, pero son iguales o peores. Claro, entonces ahí fue cuando empieza, cuando transforma la primera vez en animales a los piratas Eso estos. es. Que creo que no son cerdos, Cierto. que los cambian de Son otra cosa. animales. Sí, sí, no me acuerdo. La Y cosa es que, si no recuerdo mal, cuando llega Odiseo, ella tiene un zoológico. sí, efectivamente, que son todos los señores que han ido a esa isla a intentar. Es que me he acordado después. De hecho, por cierto, breve inciso, en Los Simpson aparece así, Sí, como un sí, zoológico. Los Simpson, una adaptación de la Odisea, preciosa. que os la recomiendo. Eh, Además como Moe siendo uno de los es es que buenísimo. sí. Y llega Odiseo. Yo voy a contar un poco cómo es en la Odisea Hmm. y Jenny nos cuenta un poco cómo va a ser, cómo es aquí, ¿vale? En Circe. En la Odisea, básicamente, Odiseo llega, manda a algunos de sus compañeros a explorar la isla y ve que los compañeros no vienen. Entonces decide que como él es el capitán, tiene que ir a buscarlos. Y él solo se adentra dentro de lo que serían los bosques de Ea y encuentra la casa de Circe. Cuando llega allí, Circe aparece en todo su esplendor ya directamente para, para transformarle, pero de camino a la casa de Circe, Hermes se aparece a Odiseo y le dice, ojo, cuidado, que estás yendo a la casa de una bruja, no bebas lo que hay en su copa y si bebes, tómate antes estas hierbas. Sí. Él, tal cual, se las da, se toma las hierbas y entonces acude a la casa de Circe. Bueno, Ella, en eso también. Hermes ya había avisado en algún momento anterior, que pueden ser sí, décadas o siglos, mm, que iba a llegar un descendiente suyo a su isla. sí, en Circe, en la novela, Hermes ha avisado de que un descendiente suyo va a llegar. Y entonces, bueno, en la Odisea, él se toma las hierbas, acude a la casa de Circe, Circe intenta hacer el encantamiento y lo que sucede es que, sabiendo lo que él sabe, en la Odisea, Ulises somete a Circe a un encierro psicológico. Yo sé que eres bruja, sé que tienes a mis compañeros transformados en animales y quiero que los destransformes. Como no lo vas a hacer, yo te voy a dar placer para retenerte y convencerte de que los tienes que destransformar, ¿vale? Y se crea en la Odisea una guerra psicológica entre ellos dos en ver quién cede antes. Circe cede muchísimo porque todas las noches se acuesta con Odiseo y lo que sucede es que él se olvida de que sus compañeros son animales, se olvida, Le da igual. le da igual. Y ella se olvida de que realmente lo que quiere es transformar a este hombre porque es otra amenaza dentro de su isla, hasta que ya llega un momento que bueno, esto es con Calipso, lo de que le recuerdan que tiene que Sí. volver, pero llega un momento en el que Que se ve en ya, Percy Jackson, por cierto. sí, en el que ya pues Odiseo vuelve a partir y ella, Sí, creo que es Hermes, que le dice Hermes, oye, igual. sí, yo creo recordar que era Hermes que le decía, ya me estás calentando demasiado la cama.
Y bueno, al final consigue lo que él quiere, para desgracia suya y también un poco a favor de Circe, pierde a todos los compañeros que ha transformado en cerdos en Escila Sí. y Caritis, ¿vale? Eso es un poco lo que pasa en la Odisea. En Circe de Madeline, Mailer, pues... Pues cambia un poco la cosa y pone al señor Odiseo como el señor que realmente, o sea, comprendemos que tiene que ser, me refiero. Está muy bien tener al héroe inteligente, ingenioso, no sé qué, no sé cuántos, que te cuentan en la Odisea y que luego se reescribe muchísimas veces en otras obras y tal. Por ejemplo, en Epic el musical es así. Pero un señor griego que se va a la guerra de Troya sin quererlo. Se pasa 10 años matando a gente. Y luego se pasa otros 10 años pasándose por islas del Mediterráneo, previamente siendo gilipollas para mm, matar, o sea, no matar a Polifemo, que hasta ahí, bueno, dices tú, bueno, tienes que matar porque tal. Aunque realmente es porque quería robarle. Si no recuerdo mal, en la Odisea quería robarle. Sí. O Eh, sea, que quitarle los animales porque eran comida que necesitaba. hmm. Entonces, no solamente mata a Polifemo, que todavía tal, sino que luego le dice el nombre sabiendo que es hijo de Poseidón. Entonces se lleva la maldición de Poseidón. Dices tú, tan listo, pues no podría ser. Entonces, por esa razón se va a pasar 10 años dando vueltas por el mar Mediterráneo. Entonces, Eso es. está ya asalvajado, ¿no? Lo siguiente. O sea, las señoras que ha visto en su vida, o sea, desde que se fue de Ítaca, han sido prostitutas que estaban en la guerra de Troya. Ujú. Y esclavas Estaba así. y tal, me refiero que no ha Sí, visto más señoras. Se ha pasado 20 años con su gente haciendo de cuñado por allí. sí, ¿Qué llega a Ea? Pues llega un señor ya de 40 y tantos, si no me equivoco, porque entre unas sí. cosas hay otras, de 40 y tantos, cansado de vivir, que lo que quiere es llegar a su casa, pero por llegar a su casa, tampoco por Penélope. Y que es inteligente, pero es muy rudo. O sea, muy rudo en el sentido de que las aristas o los vértices que se van curvando y se van sosegando cuando tú estás en sociedad, aquí se han ido. Eso es. Y sus marineros no están mucho mejor que él. Entonces, No, porque al final, además, pensad una cosa. Al final de la travesía, a Ulises le esperaba, como nos enseñan en Ítaca, la tierra de Ítaca, y en Ítaca cuenta Claire North que le esperaba el reparto de botín, porque el reparto de botín realmente se lo había llevado Agamenón sí, y luego lo iba a repartir una vez que hubieran llegado a sus ciudades. Pero es que los marineros, su pago era el botín que hubiera en el barco. Un barco que había naufragado ya. Con lo cual no tenían ni una perra después de todos los años que habían empleado en Troya. sí. Entonces lo que hacen los primeros que van es ven una casa, ven una señora, ven que tiene dinero y dicen, ya estaría. E intentan violarla y matarla para quedarse con sus cosas. Exacto. Pero Circe dice que por el arco del triunfo los convierte. Y como ella o sea, ya le había dicho Sobreaviso, Hermes en sí. sobreaviso de que alguna vez llegaría un descendiente de Hermes o sea, es como una profecía y como que le... No me acuerdo exactamente qué dice la profecía, pero es como una profecía que le dice Hermes, de vendrá y entonces te tendrá aquí como... intentará camelarte o algo así. Sí, sí. Entonces, claro, además ella cada vez que llega alguien a su isla ya lo sabe y al principio va corriendo a la playa porque tiene visita, que es lo que le pasa con Claro. los piratas, y luego ya va más en sobreaviso. Entonces, cuando Mm. llega Ulises, va ya con su león y con su otro animal, que quiero recordar que además son como los primeros a los que transforman, en plan, La... el primer pirata... No, la leona aparece en la isla Ah, sí, también aparece. al principio y luego el otro no me acuerdo cuál era, pero la leona aparece en la isla. Sí, bueno, pero creo que el otro sí que es como el primer, esto que transforma, el primer... Mm. Claro, aparece ahí en toda su forma de diosa y aún así, Odiseo dice, bueno, yo esta me la camelo. ¿Qué ocurre? Que como es la segunda, es como la otra cara de la moneda de Hermes, cuando Circe lo ve, sabe que ese es el hijo de
o sea, el nieto de Hermes, familia de Hermes. Porque es muy parecido a Hermes, porque se comporta como Hermes, porque también es mucho más rudo, pero sí que es como de rápido ingenio, que y tal. Y va a intentar hacerse grande en la isla de Ea. Va a decir, bueno, no he llegado a Ítaca, pero eso tampoco está tan mal. Porque llegará a hacerse un trono. Que a mí esa parte dije yo... Red flag enorme. Red flag enorme que se haga un puto trono para estar a tu lado. Como no está en igualdad de condiciones. Efectivamente. Y bueno, al Además le hace final, muchísimo daño a Circe. sí, Sí, porque él sí que va con muchísimo doble filo, doble sí, significado. es eso, al final lo que has dicho tú, es un hombre deshumanizado ya del todo, que además ve a una mujer que no entiende ya cuál es el concepto de mujer, le da igual que sea diosa o no, y encima es la peor parte de Hermes, con lo cual, Sí. pues efectivamente, nos encontramos a un Ulises que casi casi se puede enlazar con el de Ítaca, Sí, porque es un poco esa idea. Es verdad, estaba mirando la hora, son las 9:20, ya. Es que entonces este libro da para mucho. es que este libro da para mucho, entonces me voy a ir al extra, Sí. ¿vale? Que Jenny Bueno, había quiero dejado en decir el una guión. cosa primero. Dime, Que es que igual que Odiseo es malísimo. Sí, Telémaco es un amor. Telémaco vuelve, o sea, Telémaco llega a Ea para arreglar el desaguisado de su padre, como un señor, y es el cielo bendito es. Y que el final, que esta vez no vamos a decir, a destripar, es Eso es. una preciosidad. Sí, Es una preciosidad. Y tiene que ver con esto de que Circe sabe hacer venenos y correcto. antídotos con la misma hierba. Efectivamente. En un final que la verdad que es O sea, es el mejor lo que ha final que le dicho. podía hacer. Es que Sí, sí, ya es alucinante. Eh, luego te vas al Telémaco de Ítaca y dices tú, no, este no. es un telemaco que jode, todo hay que decirlo. Bueno, Sí. Jenny había dejado en el guión una pregunta que lanzamos aquí a quien la quiera contestar, que dice, ¿por qué tantos autores han usado a señoras mitológicas para sus obras? Y ejemplos hay una 300, barbaridad. sí. Yo he puesto uno, pero porque es el que más siempre me Sí, acuerdo. Que es el de Medea, sí, que empieza en Eurípides, que me lo tuve que eso leer en la es. carrera. Sí, Luego hay otro de Séneca, que si no me lo he leído. Y sí, luego está el de Corneille, que es un señor francés de la época de Molière y todo esto. Y hace también como su propia redefinición y tal, con el neoclásico. Y en eso el es. caso de estos que he puesto, son todos señores y son todos mal hechos. O sea, mal hechos me refiero, utilizando a Medea como la Eso mala, es. malísima, loca, sin escrúpulos. Que a ver, que es verdad. Pero que una persona, sea mujer u hombre, puede ser una persona mala, sin escrúpulos, y no porque sea mujer. Que ahí Efectivamente, es que te hacen el foco en que es una señora. eso es. Luego, curiosamente, cuando yo he leído esto, le he doblado la apuesta y he puesto dos. Bueno, he puesto uno negativo y otro que habría que sentarse a pensar. El Es que el problema negativo, de Antígona es que es un señor. ¿eh? Es que el problema de Antígona es que es un señor. ¿El qué? O sea, Antígona, el personaje de Antígona, es un señor Sí. con falda. Sí, bueno, con el Sí, primero perdón, que es perdón, para mí perdón. el negativo, es Fedra. Todo mal. Fedra es todo mal, o Que sea, además creo que tiene una obra también, no sé si es Corneille o Racine, pero tiene también como su obra de sí, teatro. puede ser, no me acuerdo ahora mismo, pero, o Sí, es que sea, me lo leí en el bachillerato. es todo mal, o sea, rápidamente Fedra se enamora de Hipólito, que es el hijo de su marido, y Hipólito ha jurado a Minerva lealtad. Es de los primeros hombres que vemos con cierta, vamos a decir, rasgos femeninos, porque decide congraciarse a una diosa de la virginidad femenina, pero él sigue por ahí, y entonces ella le acusa de violación, bueno, de abuso, de acoso a él, y bueno, llega a suicidarse porque no la creen. En unas versiones, en otras no se llega a suicidar. La lía parda, pero no se llega a suicidar. O sea, un personaje terrorífico, porque es que es todo lo malo. O Sí. sea, es Denuncia falsa. denuncia falsa, enamorarte de. Eres una MILF que no recibe el trato de MILF. Bueno, una cosa horrible. En Antígona
que es una obra de teatro. Estoy de acuerdo contigo en que al final es un señor con falda en la obra de teatro, pero Antígona era de las obras menos representadas porque era muy filosófica. Claro. Entonces, es verdad que aquí, pese a que Eurípides era un misógino de los cojones, Sófocles, Eso te iba a decir porque esta Antígona es de Sófocles, que es mejor. claro, Sófocles sí que es un señor que le interesaba el tema de la moral. Y lo curioso es que él no se va a centrar en la moral de la mujer, porque al final esto es el conflicto entre la ley de los dioses o la ley de los hombres, pero que ponga a una mujer en el foco le da un toque diferente que él sabe llevar. Sí. Cuidado, como me pasaba con Tito Livio al principio del programa y Lucrecia. No deja de ser un señor escribiendo a una señora con una idea de dignidad femenina que, bueno, está... Nico, por favor, ¿puedes dejar de desmontarme las cosas mientras estoy hablando? Gracias. Con una idea de moral femenina, pues a ver, chapada en su época y desde el punto de vista de un hombre. Pero sí que es verdad que Antígona, yo sería de esas obras de la antigüedad que digo, hostia, este señor le vino a alumbrar a alguien, Sí. porque, joder, además los monólogos de Antígona Son son muy una buenos. pasada. O sea, yo se lo vi en el Teatro en el Teatro Romano, en el Teatro Romano de Cartagena, que Sí, también antes representaban, sí. y a mí me puso los pelos de punta. Y a Ay, mí, ¿tampoco representan ya en el Teatro Romano de Cartagena? que yo sepa, no. Oh, Y pues vaya. entonces o sea, a mí me parece, yo recuerdo que era cultura clásica, la asignatura con la que fuimos, Sí, porque era cuarto, o sea, yo tenía latín, pero era con cultura clásica, sí, en cuarto, y yo recuerdo que nos explicaron lo que era la catarsis, sí, y yo la primera vez que sentí lo que era de verdad la catarsis fue viendo sí, Antígona y viendo el final de Antígona, sí, 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 sí. porque es No, brutal. a mí me parece una pasada. Yo me lo he leído y lo he traducido. Y la traducción de Antígona, en los monólogos de Antígona, es jodida, porque tiene mucha historia, pero es una pasada. O sea, yo cuando traduje la muerte de Héctor en la Odisea lloré, porque al final te tiras mucho tiempo traduciendo y cuando ya llegas al momento tal, Claro, pero Antígona cuando lo traduces no llegas a llorar, pero porque estás tan abrumada sí. de lo que le ha supuesto, de lo retorcido que ha sido todo, que no puedes, vamos a decir, Nico, por favor, deja de desmontarme cosas, hijo. Venga, ala, No, sigue. no, no ha dejado, ¿eh? No, no ha dejado. Eh, quiero decir, terminas tan abrumada de la cantidad de cosas que tiene que abordar Antígona que no puede, o sea, te quedas en shock, Sí. era lo que quería decir. Bueno, no vamos a extender más, si no te parece mal, Jenny, No, 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 porque no me extiendo más. nos me un poco enrollado un poco, así que empieza tú con las recomendaciones. Es decir, que con la primera voy a volver a hablar, pero voy a ser muy breve. Sí, o sea, ya Bueno, sabéis. espérate, Jenny, porque es que el gato está empezando ya a hacer cosas un poco complicadas. Bueno, No mientras te que lleves, Laura se va a por su gato, que no te lo lleves, como, gato ladrón, como podéis escuchar, o sea, sí que es una llévalo, cosa como muy interesante porque, como ladrón. hemos dicho, en la Ay, parte primera es como que muchos autores, señores y señoras, pero también los señores, han perdón. utilizado este tipo de personajes para hacer su propia agenda política Mm, y moral. Volviendo a las recomendaciones, ahora que ha sí, vuelto perdón. Laura, sabéis que somos muy fan de Úrsula K. Le Guin, entonces pues, como siempre, viene una recomendación de Úrsula, que es Lavinia, que es la historia de la primera señora, digamos, romana. No, o sea, sí, no. La primera señora que dará origen a Roma. Sí, Aquí es donde quería yo hablar sobre lo que decíamos al principio, y no me voy a enrollar mucho, de historias escritas por hombres, historias escritas por mujeres. Cuando tú te lees la Eneida de Virgilio, que es donde aparece el personaje de Lavinia es una anécdota, es la excusa para que haya un conflicto entre Turno y Eneas gane y pues tenga legitimidad, ¿vale?, sobre el trono del Lacio, el trono de los latinos, ¿vale? Bueno, sí, de los etruscos. Vale, cuando tú lees la Eneida, es una historia que está muy completa y sin embargo llegas al final y dices, ¿por qué hay aquí un vacío existencial? Porque, ¡propaganda! claro, o sea, claro, llega la parte de la propaganda y de repente la obra, una obra que era muy buena a nivel narrativo, hace aguas y dices, ¿qué pasa aquí? Yo, cuando la primera vez que me leí Lavinia, digo, porque sé que Úrsula no hizo una ouija y habló con Virgilio, ¿vale? Pero esta señora ha entendido también la Eneida, el tono de Virgilio y la Viña de Virgilio, lo frágil, o sea, no lo frágil, sino lo en pañales que estaba la Virginia de la Viña de Virgilio, que si tú lees primero la Eneida y después la Viña, más o menos seguido,
te parece que lo está contando la misma persona. Ojo, cuidado, la misma persona poniendo a Lavinia donde hay que ponerla. Sí. O sea, es increíble, de verdad. Haced la prueba. Virgilio Además, si no me se queda equivoco, en pañales y Úrsula es increíble. si no me Perdona. equivoco, Lavinia habla Llega a hablar con Virgilio con en un Virgilio. punto, sí. Al De hecho, principio, habla además. con Virgilio para echarle la bronca de Sí, por qué no ha contado su historia, sí. que es lo que toda estudiante de filología clásica Querría hacer. que no querría hacer y le pasa cuando lee la ley y dice, coño, ibas cojonudo. ¿Por qué de repente has llegado al final y Lavinia es solo un hito? Porque en las mujeres anteriores, joder, Dido de Cartago, tenéis que leer la Dido de Cartago de Virgilio. Una Que pasada. me vale que el tío estaba haciendo propaganda, pero te pone una Dido que para ser extranjera es una señora increíble. Y dices, coño, me has puesto a Dido, que es alucinante. ¿Vale? Me has puesto a Creusa al principio de la obra, que aparece muy poco, pero lo que aparece la tía, no veas. Y de repente llega Lavinia y es Lavinia y tú. Pero que va a ser la tatarabuela de Rómulo y Remo. Entonces es como si, de hecho, lo que decía Jenny, al principio Lavinia habla con Virgilio y dice, bueno, como veo que no te dio tiempo a contar mi historia, la voy a contar ahora. Y es una pasada. Perdón, no Sí. sigo. Es que de verdad tenéis que leerlo juntos. Es maravilloso. Luego está Ítaca de Claire que podéis Eso es. escuchar a nosotros hablar de Ítaca de Claire en el capítulo 1 de la primera temporada. Y luego yo he puesto también Yeguas Exhaustas, que Esa no la he leído yo. es una... O sea, no tiene nada que ver con la mitología. Hmm. Pero creo que habla muy bien sobre la problemática femenina, o sea, de la mujer, en la actualidad y demás. Es una obra de autoficción en la que Viviana habla sobre su propio, o sea, sus propios, o sea, sus propias reflexiones, digamos, a las que ha llegado a lo largo del Hmm. tiempo en lo que es la universidad y cosas así, ¿vale? En lo que es la universidad, lo que es venir de un barrio obrero y tal. Y solo quiero leer una Hmm. frase que la tengo apuntada, o sea, esta es mi libreta lectora del año pasado. Hmm. Pero es que creo que, aunque no viene completamente al caso, sí que viene con ese espíritu con el que hemos empezado El, pod, el el este sí. de hoy, sí. Y es si lo encuentro, que lo he vuelto a perder. Venga, llego. Aquí. Dice... bueno, dice varias. El gran pecado mortal para la clase baja es la pereza, porque es la que de verdad le cuesta la vida. Ahí. ¡Pum! De Lolita a Juana, la loca, la transformación ya se había producido. Y luego dice... Ah, bueno, ya está. Vale, sí, era sobre todo la de el gran pecado mortal para la clase baja es la pereza. Porque es la que de verdad le cuesta la vida. O sea, ese sentido de que es ser una mujer obrera, llegar a la universidad, estar en la Sí. universidad, todo lo que te tienes que comer. Es una preciosidad. Está muy, muy chula. Luego tengo Unboxing Pandora, que es un cómic de Fabio Pia Mancini, que me parece una pasada de darle una vuelta al mito. Porque aquí no es una Pandora, son todas Pandoras. Es como que hay una Pandora primigenia y y luego hay un grupo de sacerdotisas que se meten a ser Pandoras. Ah, mira, no lo conocía. Qué chulo. Es muy chulo, además a nivel de ilustraciones es muy chulo. Cuando te vea te lo dejo. Y luego tengo dos obras de teatro. Poncia, de Luis Luque, que no está en que yo sepa escrita, pero está dando vueltas por España con Lolita como Poncia, Ah, sí, sí. y que es una pasada, porque además Lolita se come el escenario, y es todo el Siempre, tiempo, siempre. es todo el tiempo Poncia, el personaje de la criada de Bernarda Alba, reconstruyendo Bernarda Alba y la vida de la Poncia, y qué es y qué no es también todo lo que pasa, el amor, la pasión y demás. Y le he puesto también por eso de cómo es recontar algo desde un punto, o sea, escrito por un señor, pero deconstruido y que ha trabajado por arreglar, o sea, por hacer las cosas mejor de lo que están haciéndose, digamos. Dice, aprender para crecer como los árboles. Es una de las líneas del poema. Aprender para crecer como los árboles. Qué chula, me gusta. Y luego está Malvivir, que sí está escrita. O sea, sí que está en versión que se puede comprar.
de Álvaro Tato, que es un repaso o una especie de retelling de los relatos y las novelas picarescas femeninas del siglo de oro español. Fíjate. Por Joder, poner también un toque español. Yo, bueno, como veréis ahora con mis recomendaciones, no es que no tenga recomendaciones de cosas que haya leído, es que tengo está la muchos Biblia, libros que en está casa. Ítaca. Claro, o sea, bueno, aparte de que hemos recomendado cosas que ya hemos leído y que además hemos hablado aquí, es que en mi caso además he decidido hacer recomendaciones de libros que tengo pero que no me he leído y entonces a ver si así me animo, ¿vale? Entonces me hace gracia porque todos los que ha puesto Jenny no los conocía y ahora quiero. Pero bueno, por una parte, recomendar también de esta autora La canción de Aquiles, porque si bien Madeline Miller aquí hace una apología del feminismo, pues en La canción de Aquiles os podéis imaginar de qué nos va a hablar, ¿vale? Preciosa la relación. O sea, Patroclo de mi vida. Patroclo de mi vida. Que yo lo tengo porque me lo regaló una alumna. Desde aquí, Ariadna, gracias. Pero es verdad que todavía no me lo he podido leer. Y mi otra recomendación es Ariadne, de Jennifer Saint, que igual no me lo he leído, es una autora que sé que está haciendo muchas novelas de mitología clásica, tiene Electra, tiene Ariadne, tiene Hera, en clave también, pues dar voz a la parte femenina, pero reconozco que no me la he leído. He decidido recomendaros a Ariadne porque me parece muy curioso que en la pintura sí que se ha destacado este personaje, ¿vale? Recuerdo ahora el cuadro de Ariadne en la isla de Naxos, cuando justo la acaba de abandonar Teseo. No, y pero hay también algo de Velázquez, ¿no? Sí, también. Pero que es verdad que la literatura, esa mujer abandonada tampoco ha tenido tanto recorrido cuando es, pues no sé, creo que es un personaje muy interesante. Bueno, pues lo recomiendo sabiendo que no me lo he leído, lo mismo llega la temporada 3 y digo, vamos a hablar de Ariadne, porque es una mierda, ¿no? Pero no creo que suceda eso. Aunque algún programa de algo que no nos guste deberíamos hacer, Jenny, porque todo nos gusta. No, aquí traemos lo mejor de lo mejor. Aquí traemos lo mejor, pero a lo mejor deberíamos hacer un programa un poquito de hate también para relajarnos nosotras. Sí, he de decir que yo de Madeleine Miller sí que me he leído La canción de Aquiles y tiene un tono muchísimo más juvenil, ¿vale? O sea, no esperéis, si habéis leído Circe, encontrar algo similar en La canción de Aquiles, ni viceversa, porque sí es un tono mucho más juvenil, un román de crecimiento y demás. Y me he leído también Galatea. Oye, lo que gusta un Bildu Román, también te digo. Sí, no, yo a tope con eso, me refiero, pero que no esperen la misma, el mismo la misma forma de narrar, ni el mismo tono, ni nada. Y luego me he leído también un relato corto, se llama Galatea, que utiliza el mito de, ¿cómo se llamaba el señor este que se casa con su estatua? ¿El que se casa? Sí, que le pide, que se hace una estatua de una mujer y le dice hazme la mujer y me caso con ella. Que griego también. Que sí, que se me ha ido. Bueno, pues parte ese mito. A ver, ¿cómo se llama el inventor de los roboces? El inventor de los roboces. ¿Isaac Asimov? No. Joder, es que me está dando rabia. Bueno, pues que utiliza ese mito para, desde el punto de vista de Galatea, explicar como toda su vida. Su vida como escultura y su vida como... Pigmalión. Pigmalión, sí. Joder, perdón. Como su vida y demás. Es terror, ¿vale? Yo lo aviso desde aquí. Ese relato es terror psicológico. Es que ya te digo, ese tampoco me lo he leído. Yo no sé si es verdad o no he podido hablar con la señora Madeline Miller, ojalá, o tener una cena con ella. Pues pero... nada, que la inviten a un Celsius o a una Hispacón, por favor. Y la movida es que yo sí me he leído el papel de pared amarillo, o como se haya traducido en español, en inglés es Yellow Wallpaper, y yo creo que tiene muchísimas reminiscencias de ahí. Y es una obra de terror psicológico porque estás todo el tiempo siendo Galatea, viviendo a lo que haga tu señor marido, que te ha dado la vida, sin tú pedirla. O sea, tú eres una estatua que estaba muy bien, ¿eh? Sí. Y de repente te dijo que era tu padre, tu marido, el padre de tus hijos, que te tienes que acostar con él todas las tardes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, terror completamente. Lo dicho, deja de recomendar porque ahora cada vez que hablamos tengo más ganas de leer más libros que no puedo abordar. Yo no sé, ese te lo lees rápido. Yo ya lo sé.
pero ya sabes que soy un poco fetichista, entonces es como tengo que comprármelo, he hecho el voto de no comprar. Desde aquí digo, esto es un poco feo, pero bueno. Editoriales del mundo. Editoriales del mundo, he hecho un voto de no poder comprar, acepto colaboraciones. O sea, bueno, esto ha quedado fatal, perdón. Es que esto de no poder comprar libremente libros lo estoy llevando un poco regular. Pero 20 de marzo de 2025 y no he comprado ni un libro. Bueno, pero en la Feria del Libro de Madrid no, ¿no? O sea, sí, No, sí. ¿Ahí tampoco? no, me he propuesto Hispacón, o sea, Hispacón Celsius. Vale. O sea, que voy con ansia. O sea, el otro día no sé qué, no sé si fue a ti que te vi un libro o a otra cuenta que dije, hostia, me lo quiero comprar, pero no puedo. Y yo, pero es que ese libro, y no me lo he comprado. Pero bueno, lo tengo apuntado en la agenda de cosas a comprar cuando puedas comprar libros. Va a ser peor porque ahora se puede gestionar por meses. Si el problema es de espacio, Ya. que o me salgo yo o no hay libros. Bueno, En fin, pues para terminar, para terminar, no tenemos libro para el mes que viene, tampoco. Porque la vida nos no, atropella. la vida nos atropella y además nos encanta tener colaboradores. De verdad que sí, ¿eh? Nos encanta tener colaboradores. Pero es verdad que tenemos que convencer a gente, colaboradores, gente, mujeres del mundo, si queréis aparecer en nuestro podcast, bienvenidas sois. Junio sí que lo tenemos. Sí, junio sí. De momento, el mes que viene, de abril, a lo mejor nos vamos a un hombre, aprovechando que se nos murieron Cervantes y Shakespeare el mismo día. Y creo que nos toca además por esas fechas. Sí. A ver. Creo que sí. No, Pues, la ¿no? semana después. Ah, bueno, pero más o menos. Bueno, celebramos. Entonces, damos por cerrada este programa de Circe diciendo que yo creo que la Circe de Madeleine Miller y la Penélope de Claire North serían muy amigas. Yo creo que Creo también. que serían muy colegas. Y lo hubieran mandado a tomar por culo a sus respectivos Cocha, odiseos. se hubieran hecho con toda Grecia. Con la gestión económica de una Y y las el poder pociones de de otra. otras. Y qué mala es Medea. Siempre. Siempre. A ver, también te digo, Es fácil hacer la mala. es fácil hacer la mala y que mujeres locas de las narices también hay, ¿eh? Sí, O sí. sea, quiero decir, Sí, que no por ser mujer no somos por ser mujer tampoco somos, una es angelitos. buena, Pero qué mala es siempre. pero es muy mala, es Y muy que bien mala. escrita está las dos veces. Siempre, siempre. Pues nada, sabemos que lo veréis en YouTube porque la afluencia en Twitch ha sido poca esta vez. Tampoco hemos Eh, hecho muy bien nuestro trabajo de marketing. Tampoco hemos hecho muy bien nuestro trabajo de promoción, pero no pasa nada porque sabemos que en YouTube lo vais a gozar. Así que nada, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao.